oyentes, quien les habla, profesora Leonora Medina. A continuación, algunas cápsulas informativas referidas a Auditoría 3, tomando en consideración parte del contenido de la unidad número 2, en la cual se señala la estructuración de la información financiera auditada. De acuerdo a lo que señala UBA 2023, establece que el proceso de cierre de la auditoría existen variadas aristas que se deben tocar, como es la aplicación de los conocimientos, habilidades y competencias que debe tener el auditor en su juicio profesional, aplicando lo que es el escepticismo, para lograr que los hallazgos que se consigan dentro de la evidencia de auditoría sean suficientes y que permitan de esta forma determinar que los estados financieros auditados están libres de incorrecciones materiales debido al fraude o el error. Los estados financieros que se deben realizar, tenemos el estado de resultados, que es un reporte financiero que demuestra los resultados de la operación de la entidad, tales como los ingresos obtenidos y los gastos efectuados, y de cómo el resultado genera la ganancia o pérdida del ejercicio. Cuando hablamos del estado de situación financiera, es aquel que señala o refleja todo lo que tiene que ver con el activo, el pasivo y el patrimonio que tiene una entidad. El estado de flujo del efectivo se puede decir que es un reporte financiero que refleja la información acorde a los movimientos y la generación del efectivo o su equivalente. Y finalmente tenemos lo que es el estado de cambios del patrimonio, donde se observa la evaluación que se realiza de las diferentes partidas del patrimonio, estableciendo cómo ha sido su desarrollo a lo largo de un periodo de tiempo en cuanto a lo que son las disminuciones o aumentos que pueden sufrir dentro de lo que es un ejercicio económico. Hay algunos tips que se deben tener en consideración al realizar el proceso de cierre de auditoría. Se está tocando algunos de esos propósitos que se deben cumplir dentro de la auditoría financiera que se realiza en una entidad. Tenemos lo que es el precierre. El precierre significa que se deben emitir unos estados financieros a priori, y estos ser discutidos con el cliente para verificar que la información que allí se observa es lo que realmente reflejan las operaciones contables en los diversos comprobantes que se tomaron en consideración para realizarlo. Asimismo, se debe seguir lo que es el cronograma de trabajo, cumpliendo con los lapsos establecidos en él y todos los procedimientos y técnicas que se reflejaron en este cronograma. ¿A través de qué? A través de para sustentar ese proceso de auditoría se deben verificar los papeles de trabajo, los cuales no son más que el reflejo de las operaciones que realiza la empresa y que fueron verificados a través de los diversos comprobantes que se analizaron a través de los libros legales. Posteriormente se definen lo que son los borradores de los estados financieros. Ya con ello podemos señalar que se cuenta con evidencia suficiente para realizar el proceso de cierre de la entidad. Dentro del proceso de ejecución de la auditoría tenemos unos factores de impacto que tienen que ver con los recursos que se le asignan al proceso de auditoría. Si es una auditoría interna,
la realiza un auditor que tiene una relación laboral con la empresa. Si es una auditoría externa, la realiza una firma de auditoría que está fuera de la empresa. Y dentro de estos factores de impacto tenemos lo que es el nivel de ejecución alcanzado con el proceso de auditoría, es decir, si dentro de ese proceso de auditoría se lograron las evidencias suficientes para generar los estados financieros de forma correcta. Se puede decir entonces que la auditoría va a tener una relevancia estratégica para la entidad, bien sea para mejorar procesos internos o para ser presentado ante terceros. Asimismo, esta ejecución de la auditoría debe tener interés para la entidad. Para ello, se deben definir claramente los objetivos de la auditoría. Dentro de los factores de probabilidad que existen en la ejecución de una auditoría interna, externa, financiera o de cualquier otra índole, tenemos lo que es cuál es el sistema de control interno aplicado y qué opinión nos merece este en relación a lo que nosotros estamos revisando de la entidad. Las debilidades que presenta la organización, el tiempo transcurrido desde la última auditoría que se haya realizado dentro de la empresa, si los procesos están debidamente automatizados o informatizados, y también tiene que ver con la receptividad de los responsables del proceso, porque usualmente las auditorías tocan muchas aristas que producen, digamos, malestar dentro de la entidad en relación al trabajo que ejecutan los diferentes departamentos de la empresa. Dentro de este mismo proceso de ejecución de la auditoría tenemos cuáles son las fases. Tenemos lo que es la revisión analítica. Cuando se realiza la revisión analítica previo a haber hecho el cronograma y el plan de auditoría, se van a generar una serie de indicadores que van a dar las pautas de cómo va la auditoría. Se van a significar algunas estadísticas que debemos tener en consideración. Se van a establecer comparaciones entre lo que son los registros contables y lo que son los estados financieros que previamente la empresa haya tenido, o en su defecto, si se ha realizado una auditoría previa, las recomendaciones que le hayan dado en esa auditoría previa, si fueron o no tomadas en consideración. Existe lo que es una regresión, porque siempre cuando realizamos la evaluación y el análisis de los resultados y encontramos algunas discrepancias, siempre vamos a ir y venir para verificar realmente qué fue lo que sucedió durante esas eventualidades que presenta el proceso de auditoría. Asimismo, la auditoría va a tener un costo-beneficio, y en ese caso se van a establecer algunos modelos de informes de auditoría de acuerdo a cómo va el proceso realizado. Después de la revisión analítica son los resultados, y dentro de esos resultados o hallazgos que se han reflejado a lo largo del proceso de ejecución, definidos por lo que son los papeles de trabajo, van a existir algunas condiciones, criterios, causas o efectos que tienen las debilidades que pudieron ser encontradas dentro de la misma. Posteriormente tenemos lo que es la organización de la evidencia, para posteriormente generar, a través de lo que es el informe de auditoría, las conclusiones. Es importante señalar que las evidencias de auditoría y los hallazgos, todo tiene que ser verificado a través de lo que son los documentos probatorios. En cuanto a las evidencias, tenemos que hay evidencias físicas, evidencias testimoniales que se basan en las entrevistas o cuestionarios que son aplicados por el auditor. Tenemos documentales porque se revisan todos aquellos comprobantes, libros legales que soportan la información financiera, y lógicamente posterior a esto tenemos
lo que es el análisis de todo lo conseguido dentro de lo que es el proceso, para luego generar los hallazgos, donde se va a conseguir una situación. En esa situación encontrada dentro de la organización pueden haberse suscitado desviaciones en cuanto a los procesos que se deben llevar a cabo, y se van a establecer algunas comparaciones para luego verificar las consecuencias de los procesos internos, cómo afectan la ejecución de los estados financieros, y verificar que se hayan realizado las buenas prácticas contables de acuerdo a la normativa que los regula, para luego posteriormente generar las recomendaciones necesarias para mejorar los procesos de control y ejecución de los estados financieros realizados por la entidad. La parte final tiene que ver con el informe de auditoría. Para ellos tenemos la norma internacional de auditoría 700 y 705, que les sugiero que la lean para que ustedes vean los componentes o elementos que debe tener el informe final, ya que el informe de auditoría tiene como finalidad comunicar primeramente los resultados de la auditoría a las partes interesadas, que en ese caso la parte interesada, ¿cuál es? La organización de la empresa, pues. Y posteriormente facilitar las acciones necesarias para aquellos elementos que sugieren algunas aristas problemáticas o con riesgo para la organización, sean corregidas y posteriormente sean modificadas. ¿Para qué? El informe de auditoría debe ser fácil de comprender, completo, y por eso es que ahora se utilizan todo lo que tiene que ver con las normas revelatorias, donde allí se plasman las partes, los elementos más importantes de todo el proceso realizado a lo largo de la auditoría. Adicional a ello, debe ser justo, objetivo y autosuficiente para que sea entendible por la junta directiva de la empresa en la cual se está realizando la auditoría. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo a colación algunas referencias que las pueden conseguir en línea y pueden bajar gratuitamente esos libros de la web. Saludos.